La sensación de eso es que era como de cartón, ¿no? Mira, yo pasaba también por Puerto Madero en el 88, 89, y era un basural, era una cueva de rata y qué sé yo. Y hoy veo lo que es y yo diría que no es malo que haya pasado eso. Aquí estamos, a pocos días del 8 de julio, poniendo en marcha esta monumental obra que le va a cambiar la cara a la ciudad de Buenos Aires, y por otra parte es la creación de muchas fuentes de trabajo. Puerto Madero fue quien lo hizo. Por supuesto que después en la vida de un gobierno hay cosas buenas y cosas malas. Yo rescato las buenas, porque creo que las buenas no son de cartón, quedaron fijas en la Argentina. No es casual, digamos, que las marcas emblemáticas de la arquitectura menemista sean los shoppings y Puerto Madero y no los trenes o los ferrocarriles o los puentes, como son en general las marcas de los momentos de época de los gobiernos, digamos. Era famoso en la época de Menem cuando se empezaba a cantar la marcha y venía en contra del capital, digamos. Era como yo decía, pero ¿cómo pueden cantar los peronistas en contra del capital cuando están vendiendo todo? Cuando se habla de combatiendo el capital, esa marcha del año 46, así que yo creo que eran momentos que habían cambiado. Melina, ¿usted conoce la letra de la marcha peronista? Algo. Entera no. No me hinchera vos, no jodas. Había quienes planteaban que se habían abandonado los postulados tradicionales del justicialismo y había quienes decían que se habían transformado y adecuado a una nueva realidad. Y aquellos que pretenden destruir al movimiento obrero están pensando en mantener en un subdesarrollo total y absoluto a nuestra querida República Argentina. Menem baja las banderas de la autoestima nacional y de la defensa del proyecto nacional, de la defensa de la Argentina productiva, de la defensa de una Argentina que se desarrolle, de la defensa de una Argentina con justicia social. En definitiva, Menem baja las banderas históricas del peronismo, las arriba. Y estos mensajes permanentes son una demostración acabada de que estamos en un nuevo rumbo y en una Argentina totalmente distinta. Soy un profundo creyente. Yo creo que si el tío Perón se levantara de la tumba y viera cómo está sufriendo el pueblo, más allá de tomar alguna represalia con alguno de los políticos que vinieron de Menem hasta acá, se volvería a morir de la tremenda tristeza que tendría. Menem no tenía un plan de gobierno, ninguno. La verdad es que no tenía ningún plan de gobierno, no tenía un gabinete hecho, y lo que sí tenía era la decisión de que eran los grupos empresarios los que iban a manejar, porque estaba convencido de que esa era la alianza que había que hacer en la Argentina. Hay un hilo conductor entre las políticas de Martínez de Oz y de Cavallo, de Videla y de Menem, que modifican un modelo inclusivo, democrático, que rigió en la Argentina y que hizo de la Argentina a mediados del siglo pasado la sociedad más integrada y equitativa de toda Latinoamérica, con niveles de bienestar comparables con los de los países europeos. Acá, ¿cuál es la hipocresía grande que tenemos, Soledad? Y los argentinos en muchos casos. Quieren andar en un autito chiquito acá y tener la Ferrari en Miami. Quieren tener una casa discreta acá y un piso en París. Pecadores culposos. Yo lo digo así. ¿Pero por qué? ¿Por una mala distribución social? ¿Se puede tener esa calidad de vida haciendo una distribución social como la que corresponde? Todo el mundo tiene que vivir lo mejor que puede, porque de esa manera el que más tiene vivirá mejor y el que menos también. Sí, Coan, pero lo bueno sea que la gente siga viviendo así siempre, toda la vida, y eso fue como una ilusión, ¿no? El menemismo fue una exageración bien en la Argentina de un proceso que estaba dando en todo el mundo y particularmente en América Latina, y que consistía básicamente en llevar a un nivel de dogma directamente disparatado y de negocios escandalosos una concepción de la economía que básicamente como eje central tiene la idea de cuanto más libertad se le dé a los privados, mejor va a andar un país, cosa que está demostrado como muy discutible, pero directamente disparatado si se hace como se hizo en Argentina. La segunda es que el Estado tiene que tener la menor cantidad de propiedades posibles, en base a la cual se hicieron negocios escandalosos. Y la tercera es que si un país se financia con deuda, ese bienestar dura para siempre. En apenas unos días, Carlos Menem firmó los decretos de privatización de Entel, ferrocarriles, aerolíneas, YPF y los 2 canales de televisión.
Un mes más tarde completó con la energía eléctrica, el gas y los subterráneos. Pero al despedir 1990 y estas 7 privatizaciones, nosotros hemos ideado un decálogo, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Lo que podría haber sido hecho con un modelo de soberanía, de autonomía, de racionalidad, como lo hizo el peronismo del 45 al 55, es hecho desde el proyecto de enriquecimiento de un sector minoritario y desde un formidable proceso de endeudamiento y de gasto del capital nacional. Lo que yo digo es que cuando vos privatizás servicios públicos, tenés que tener entes de control. ¿Y acá falló el control? Fallaron totalmente los sistemas de control. El menemismo juntó dos cosas, no hubo transparencia, pero además todo esto en la época en que se llevaron adelante los mayores negocios, con lo cual donde había la mayor cantidad de ocasiones y oportunidades. Quizás una marca de la cultura menemista sean también los hechos de corrupción que por aquellos años empezaron a explotar en la prensa. Llevaban los nombres de funcionarios del gobierno, la leche de Vico, las valijas de Amira o de empresas como el Swiftgate o el escándalo IBM Banco Nación. Fue una corrupción, le diría yo, donde el tema central era la comisión, los vueltos famosos, el pago de favores. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. La corrupción en el proceso de privatizaciones es el precio que se paga por el abandono de las convicciones, de las tradiciones del movimiento popular, es el anestésico para dormir las conciencias, el negocio personal en vez de la epopeya colectiva. Swift dijo que no existió pedido de coima, el gobierno dice que no existió pedido de coima. Entonces las dos partes de la corrupción dicen que no existió. Entonces estamos hablando en el aire, no existe. Está visto que la cultura menemista es mucho más que la pizza con champán, pero quizás la farandulización de la política sí nos ayude a definirla. ¿Cuándo habíamos visto tanto a un presidente en la televisión? Y no es que hablara de política, bailaba, practicaba deportes y hasta se animó a conducir un programa. Roban, pero hacen, se decía entonces. Y fue quizás esa fórmula la que ayudó a que la frase "todos los políticos mienten" se transformara en una creencia generalizada. Un tiempo después, su ex vicepresidente rubricó esa frase en un terrible sincericidio. No hay nada más mentiroso que un político en campaña. La frivolidad durante la década de los 90 fue un dato absolutamente real. El emblema quizás de ese periodo fue la pizza con champán. Menem viene de la pizza y se encuentra con el champán. Y al mismo tiempo le incorporaba el glamour y la cosa del lujo. Lo que yo conocí son las fiestas que se hacían en la Rosada. Era verdad. Se tomaba champán y se encargaban pizzas delivery. Lo que nunca entendí de ustedes es la pizza con champán, esa nunca me cerró. Ideal sería vino tinto, pero si no hay, toma champán, es lo que pasa.